Velázquez y hoy vamos a hablar del capítulo 25, que es los compartimentos del líquido corporal, líquidos extracelular e intracelular. Para comenzar yo les voy a hablar de la ingestión diaria del agua. El agua ingresa al cuerpo a través de dos funciones, de dos fuentes. La primera se va a ingerir en forma de líquidos o el agua de los alimentos. Y la segunda se va a sintetizar en el cuerpo por la oxidación de los hidratos de carbono. Esto va a ser en una cantidad de unos 200 mililitros al día. Estos mecanismos van a proporcionar un ingreso total de agua de unos 2.300 mililitros al día. Sin embargo, la ingestión de agua es muy variable. Otro subtema va a ser la pérdida de agua corporal. La pérdida insensible de agua a través de la piel es independiente de la sudoración. Esta incluso va a estar presente en personas sin glándulas sudoríparas. La pérdida de agua por difusión a través de la piel va a ser de unos 300 a 400 mililitros al día. Cuando la capa carnificada se pierde, como lo que ocurre con las personas quemadas, la intensidad de la evaporización puede aumentar hasta 10 veces, unos 3 a 5 litros al día. Bueno, la pérdida de líquido en el sudor, la cantidad de agua que se pierde por el sudor es normalmente de 100 mililitros al día. En un clima muy cálido o durante un ejercicio muy intenso, la pérdida de líquidos en el sudor va a aumentar en ocasiones de 1 a 2 litros sobre hora. La pérdida de agua en heces. Solo se pierde normalmente una pequeña cantidad de agua, que son 100 mililitros al día. Esta pérdida puede aumentar a varios litros al día en personas con diarrea intensa. Por esta razón, la diarrea intensa puede poner en peligro la vida si no se corrige en unos días. La pérdida de agua por los riñones. El resto del agua perdida se va a excretar en la orina. Esto va a ser a cabo de los riñones. El volumen de la orina puede ser de tan solo 0.5 litros al día. En una persona deshidratada puede ser tan alta como 20 litros al día. Esto puede llegar a suceder en una persona que no ha bebido cantidad enorme de agua. Ahora, el líquido extracelular. Este líquido se va a dividir en líquido intersticial y el plasma. Va a existir otro pequeño compartimento al que se le va a denominar líquido transcelular. Este compartimento va a comprender el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, del pericardio e intracelular. Así también el líquido cefalorraquídeo. Como todos los líquidos transcelulares, van a constituir alrededor de 1 a 2 litros. En un hombre adulto de aproximadamente 70 kilogramos de agua, se va a representar alrededor del 60% del peso corporal. Este porcentaje va a depender a la edad, el sexo y de la persona. A medida que si una persona envejece, el porcentaje de agua corporal total es el líquido que se va a reducir gradualmente. En bebés prematuros y neonatos, el agua total en el organismo va a estar situado en el 70 al 75% del peso. El compartimiento del líquido intracelular. Aproximadamente 28 de los 4 líquidos del líquido corporal están contenidos de los 100 millones de células y se les denomina en conjunto líquido intracelular. Por lo tanto, el líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal. El compartimiento del líquido extracelular va a constituir alrededor del 20% del peso corporal, o unos 14 litros en un hombre adulto de 70 kilogramos. Los dos compartimientos más grandes del líquido extracelular son el líquido intersticial y el plasma. Yo me llamo Nancy Berenice Rodríguez Ruiz y yo les voy a hablar sobre los componentes del líquido intracelular y extracelular. Bueno, comencemos con la composición iónica del plasma y del líquido intersticial y por qué es similar. Como vemos en esta imagen, debido a que el plasma y el líquido intersticial solo están separados por membranas capilares, que por cierto son muy permeables, su composición iónica es similar. Tienen una diferencia muy importante estos dos compartimentos, y es que la mayor concentración de proteínas está en el plasma. Esto es debido a que los capilares que tienen
solo tienen una permeabilidad muy baja a estas proteínas plasmáticas y por lo mismo solo pequeñas cantidades de estas proteínas pasan a los espacios intersticiales y en la mayoría de los tejidos. Esto se da debido al efecto Donan. Este efecto hace que la concentración de iones de carga positiva, que son los cationes, sean ligeramente superior en el plasma. Eso es alrededor del 2% más que en el líquido intersticial. Las proteínas plasmáticas tienen una carga negativa neta y por ello tienden a ligar cationes como iones sodio o potasio, manteniendo cantidades extra de estos cationes en el plasma junto a sus proteínas plasmáticas. Por el contrario, los iones con carga negativa, que son los aniones, tienden a tener unas concentraciones ligeramente superiores en el líquido intersticial que en el plasma, porque estas cargas negativas de las proteínas plasmáticas repelen las concentraciones de los aniones con carga negativa. Pero con sentido práctico, las concentraciones de iones en el líquido intersticial y en el plasma se consideran aproximadamente iguales. En la imagen podemos ver que el líquido extracelular, que como sabemos incluye en el plasma y el líquido intersticial, contiene grandes cantidades de iones sodio y cloro, cantidades razonablemente grandes de iones bicarbonato, pero solo en cantidades pequeñas en los iones potasio, los calcio, el magnesio, el fosfato y ácidos orgánicos. La composición del líquido extracelular está cuidadosamente regulada por diversos mecanismos. Uno de los más importantes es el de los riñones, que esto permite que las células se permanezcan bañadas continuamente en el líquido que contiene la concentración adecuada de los electrolitos y nutrientes para la función óptima de la célula. Ahora les voy a hablar de los constituyentes del líquido intracelular. En el líquido intracelular, como podemos ver en esta imagen, está separado del líquido extracelular por una membrana celular, que es muy permeable al agua, pero no a la mayoría de los electrolitos del cuerpo. Al contrario que el líquido extracelular, el intracelular contiene solo mínimas cantidades de iones sodio y cloro y casi ningún ion calcio. En cambio, contiene grandes cantidades de iones potasio y fosfato, cantidades moderadas de iones magnesio y sulfato, todos de los cuales están en concentraciones bajas en el extracelular. Además, las células contienen grandes cantidades de proteínas, así 4 veces más que en el plasma. Medida de los volúmenes del líquido en los diferentes compartimentos hídricos del cuerpo, el principio de la disolución del indicador. Bueno, el volumen de un compartimiento líquido en el cuerpo puede medirse colocándose una sustancia indicadora en el compartimento que se dispersa de forma uniforme por todo el equipo del compartimento y después analizando la extensión con la que la sustancia se diluye. En esta figura se muestra este método de solución de indicador a medida del volumen de un compartimento líquido. Este método se basa en el principio de la conservación de la masa, lo que significa que la masa total de una sustancia, tras la dispersión en su compartimento líquido, será la misma que la masa total inyectada en el compartimento. Todo lo que necesitamos saber para este cálculo es la cantidad total del agua inyectada en la cámara. Este es el numerador de la ecuación. Segundo, la concentración de líquido en la cámara después de que la sustancia se ha dispersado. Este es el denominador. Este método puede usarse para medir el volumen de cualquier compartimento del cuerpo, mientras 1. El indicador se disperse de forma uniforme por el compartimento y 2. El indicador se disperse solo en el compartimento que se va a medir. Y por último, que el indicador no se metabolice ni se excrete. Puede usarse varias sustancias para medir el volumen de cada uno de estos líquidos corporales. Yo les voy a hablar acerca de los principios básicos de la ósmosis y de la presión osmótica.
La ósmosis es la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva, desde una región con una concentración alta de agua a otra que tiene una concentración baja. Nos dice que debido a que las membranas celulares son relativamente impermeables a la mayoría de solutos, pero son muy permeables al agua, esto quiere decir que tienen permeabilidad selectiva. Osmolalidad y osmolaridad. Nos dice que la concentración osmolal de una solución se denomina osmolalidad cuando la concentración se expresa en osmoles por kilogramo de agua, pero se llama osmolaridad cuando se expresa en osmoles por litro de solución. Nos dice que para calcular la osmolaridad y la presión osmótica se utiliza la ley de Van Hoff, que podemos calcular la posible presión osmótica de una solución suponiendo que la membrana celular es impermeable al soluto. Líquidos isotónicos e hipotónicos e hipertónicos. Una solución isotónica es cuando la célula no se encoge ni se hincha. Un ejemplo de esto es el cloruro de sodio al 0,9% y la glucosa al 5%. Nos dice que estas soluciones son muy importantes en la medicina clínica porque pueden infundirse en la sangre sin que puedan producir un peligro en el equilibrio osmótico. Ahora voy a hablarles acerca de las soluciones hipotónicas. Aquí es cuando la célula se hincha. Un ejemplo de esta es el cloruro de sodio con una concentración menor al 0,9%. Y una solución hipertónica es cuando la célula se contrae, y un ejemplo de estos es la solución del cloruro de sodio mayor al 0,9%. Ahora voy a hablarles acerca de los líquidos isosmóticos, hiperosmóticos e hiposmóticos. Los líquidos isosmóticos son aquellas soluciones que poseen una osmolaridad igual a la de la célula, y los hiperosmóticos e hiposmóticos son aquellas soluciones que tienen una osmolaridad mayor o inferior respectivamente a la del líquido extracelular normal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Citlali Aragón Toriz. Volumen y osmolaridad de los líquidos intracelular y extracelular en estados normales. Algunos de los diferentes factores que pueden hacer que los volúmenes intracelulares y extracelulares, también mucho es la ingestión de agua, la deshidratación, la inclusión intravenosa de diferentes tipos de soluciones, la pérdida de grandes cantidades de líquido por el aparato digestivo y la pérdida de cantidad de estados normales por el sudor a través de los riñones. Existen los principios básicos. 1. El agua se mueve rápidamente a través de las membranas celulares. 2. Las membranas celulares son casi completamente impermeables y a muchos solutos. Con esos principios básicos podemos analizar los principios básicos de los volumen y osmolaridades de los líquidos extracelulares e intracelulares. El efecto de la adicción de una solución salina al incluir, si se añade una solución salina isotónica al comportamiento líquido extracelular, las osmolaridad líquida no cambia y luego no se produce ninguna ósmosis a través de las membranas celulares. El único efecto es el aumento de volumen del líquido extracelular. El sodio y el cloro permanecen con gran medida en el líquido extracelular, porque las membranas permeables se comportan como si fueran casi permeables al cloruro de sodio. Si se añade una solución hipertónica, el líquido extracelular, la osmolaridad extracelular aumenta y provoca la ósmosis afuera de las células en el comportamiento extracelular. De nuevo, casi todo el cloruro de sodio añadido permanece en el comportamiento extracelular y el líquido difunde hacia las células, hacia el espacio intracelular, hasta conseguir el equilibrio osmótico. Si se añade una solución hipotónica al líquido extracelular, la osmolaridad del líquido disminuye. En parte del agua extracelular se difunde entre las células hacia el comportamiento intracelular y extracelular. Tienen la misma osmolaridad. Los volúmenes extracelulares e intracelulares aumentan al añadir el líquido hipotónico, aunque el volumen extracelular lo hace en mayor cantidad. El efecto de la adicción de una solución salina al incluir,
si se añade una solución salina isotónica al comportamiento líquido extracelular, las molaridades, osmolaridad líquida no cambia y luego no se produce ninguna ósmosis a través de las membranas celulares. El único efecto es el aumento de volumen del líquido extracelular. El sodio y el cloro permanecen con gran medida en el líquido extracelular porque las membranas permeables se comportan como si fueran casi permeables al cloruro de sodio. Si se añade una solución hipertónica, el líquido extracelular, la osmolaridad extracelular aumenta y provoca la ósmosis afuera de las células en el comportamiento extracelular. De nuevo, casi todo el cloruro de sodio añadido permanece en el comportamiento extracelular y el líquido difunde hacia las células, hacia el espacio intracelular, hasta conseguir el equilibrio osmótico. Si se añade una solución hipotónica al líquido extracelular, la osmolaridad del líquido disminuye. En parte del agua extracelular se difunde entre las células hacia el comportamiento intracelular y extracelular. Tienen la misma osmolaridad. Los volúmenes extracelulares e intracelulares aumentan al añadir el líquido hipotónico, aunque el volumen extracelular lo hace en mayor cantidad. Para nutrir a personas que no pueden tomar cantidades adecuadas de alimentos nutritivos. Las soluciones de glucosa se emplean ampliamente y las soluciones de aminoácidos y grasos homogenizada se utilizan con menos frecuencia. Cuando esas soluciones se administran, las concentraciones de sustancia con una actividad osmótica suelen ajustarse casi hasta la isotonicidad o se administran también ya que permiten el equilibrio osmótico de los líquidos corporales. Después de metabolizar la glucosa y los nutrientes permanecen en exceso de agua, en especial si se añade el líquido adicional. Lo principal es que los riñones lo secreten en una orina muy diluida. Mi nombre es Gerardo Cruz Hernández y hoy voy a hablar sobre las consecuencias de la hiponatremia en la inflamación celular. Bueno, la hiponatremia puede tener efectos profundos en la función de los tejidos y los órganos. Especialmente va a tener afectaciones en el encéfalo. Todo esto puede ser provocado por una rápida reducción en la concentración de sodio y en el plasma que puede provocar un edema dentro de las células encefálicas y los síntomas neurológicos. Si la concentración de sodio en el plasma disminuye rápidamente, es decir, por debajo de los 115 a los 120 milimoles por litro, la inflamación encefálica puede conducir a convulsiones, a cefalea o dirigir especialmente a un daño cerebral. Cuando la hiponatremia evoluciona más lentamente, durante varios días el encéfalo y otros tejidos van a responder mediante el transporte de sodio, cloruro, potasio y solutos orgánicos como el glutamato. Esto puede evitarse a menos de 10 a 12 milimoles por litro en 24 horas y a menos de 18 milimoles por litro en 48 horas. Bien, ahora hablaré de un edema, el edema se va a referir a la presencia de un exceso de líquido en algún tejido corporal. Van a existir dos tipos de edema, el edema intracelular y el edema extracelular. Bien, pues el edema intracelular va a tener tres procesos que lo pueden causar. El primero es la hiponatremia, según lo comentado anteriormente. La segunda va a ser la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos. Y por último, el tercero, que va a ser la falta de nutrición celular adecuada. Por ejemplo, algún tipo de edema intracelular es cuando se reduce el flujo sanguíneo en algún tejido y el reparto de oxígeno y nutrientes se va a reducir también. Ahora bien, el edema extracelular. El edema extracelular se produce cuando se acumula un exceso de líquido en los espacios extracelulares. Bueno, va a haber dos causas que pueden crear edema extracelular. Uno es la fuga normal del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares. Y segundo, la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, lo que a menudo se va a conocer como un linfedema.
Ahora bien, vamos a hablar de un edema que va a ser causado por una insuficiencia cardíaca. Una de las causas más graves y más comunes de los edemas es la insuficiencia cardíaca. El corazón no va a bombear a la sangre normalmente o como lo hace normal desde las venas hasta las arterias, lo que aumenta la presión venosa y la presión capilar, provocando un incremento en la filtración capilar. La presión arterial va a hacer que se reduzca, disminuyendo la excreción de sal y agua por los riñones, lo que va todavía a causar más edema. Otro edema es causado por una menor excreción renal de sal y de agua. Esto debemos de saber que la mayor parte del cloruro de sodio añadido a la sangre va a permanecer en el compartimiento extracelular. En las nefropatías que reducen la excreción urinaria de sal y agua se van a añadir grandes cantidades de cloruro de sodio y de agua en el líquido extracelular. Ahora bien, esto van a pasar desde la sangre a los espacios intersticiales, pero una cierta cantidad va a permanecer en la sangre. Ahora, un edema causado por una reducción de las proteínas plasmáticas. Una de las causas más importantes de este edema va a ser la reducción de las proteínas, las cuales van a tener una pérdida de proteínas en la orina en ciertas nefropatías, un trastorno que se va a denominar como un síndrome nefrótico. Esto va a ser cuando la concentración de proteínas plasmáticas va a ser menor de 2.5 gramos por 100 mililitros. Va a padecer un edema generalizado intenso. Ahora bien, la cirrosis hepática va a ser también causa de edema, que la cirrosis hepática debemos de saber que es otro trastorno que reduce la concentración de proteínas plasmáticas. Otro problema es la cirrosis hepática, la cual cirrosis va a significar el desarrollo de grandes cantidades de tejido fibroso entre las células parenquimatosas hepáticas. Esto va a producir un fracaso, o la cirrosis hepática sufre un fracaso para producir suficientes proteínas plasmáticas, lo cual va a reducir la presión coloidosmótica del plasma y va a provocar un edema generalizado. Ahora bien, voy a hablar del mecanismo de seguridad que normalmente impiden el edema. Aunque muchos trastornos pueden causar edema, habitualmente la anomalía debe ser acentuada o debe ser atendida lo más pronto posible antes de que se vuelva un edema grave. La razón por la que la anomalía debe ser grave es en 3 mecanismos de seguridad. Se va a dividir en 3 que van a impedir que acumule exceso del líquido en los espacios intersticiales. Uno va a ser la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial va a ser negativa. Segundo, va a ser la capacidad del flujo linfático de aumentar de 10 a 50 veces. Y tercero, va a ser la reducción de la concentración de proteínas en el líquido intersticial, lo que va a reducir la presión coloidosmótica en el líquido intersticial a medida que aumenta la filtración capilar. Bien, por último voy a hablar del mecanismo de seguridad debido a la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión es negativa. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, en la mayoría de los tejidos subcutáneos más laxos del cuerpo va a ser ligeramente menor la presión atmosférica, es decir, aproximadamente de unos -3 milímetros de mercurio de media. Cuando la presión hidrostática del líquido intersticial va a aumentar, este aumento de presión tiende a oponerse más a la filtración capilar, mientras la presión hidrostática en el líquido intersticial sea negativa. Es decir, que van a provocar aumentos relativamente grandes de la presión hidrostática del líquido intersticial. Dado que la presión hidrostática normal del líquido intersticial es de -3 milímetros de mercurio de la media, la presión hidrostática en el líquido intersticial debe aumentar unos 3 milímetros de mercurio antes de que comiencen a acumularse grandes cantidades de líquido en los tejidos. Por lo tanto, el mecanismo de seguridad contra el edema es un cambio en la presión del líquido intersticial de unos 3 milímetros de mercurio.